todos, ¿cómo están? Yo soy Chaira. Para los que no me conocen, para los que ya me conocen, bienvenidos una vez más a este espacio. Hace un tiempo vengo pensando en preparar un video con el tema de la expulsión que practican los testigos de Jehová. Sin embargo, por el hecho de que hay muchas personas que siguen este espacio que no son testigos de Jehová, pero tienen curiosidad, o quizás están empezando a relacionarse con ellos o a estudiar con ellos, entonces pensé que sería muy apropiado hacer un video contándolo desde el principio, no solo partiendo desde la expulsión, sino más bien hablando de cómo una persona llega a ser testigo de Jehová, explicando de manera práctica eso y luego pasar a la expulsión. Así que lo he dividido en dos videos y este es el primero. Vamos a empezar. Lo primero que me gustaría aclarar es que yo voy a hablar acerca de cómo es el proceso, pero partiendo desde mi experiencia. Ya les expliqué, a la edad a la que yo me bauticé fue hace muchos años, yo estaba bien chiquitita, me parece que fue en los primeros días del año 2003 y de eso hace ya pues bastante tiempo. Así que puede ser que a fecha de hoy el proceso haya cambiado, pero hasta donde yo sé los cambios no han sido, cualquier cosa que haya cambiado no ha sido significativo porque no lo he escuchado, entonces ya lo habría escuchado. Así que vamos a empezar. Cuando una persona empieza a relacionarse con los testigos de Jehová y empieza a estudiar con ellos, generalmente estos estudios se le dan con sus literaturas impresas, pero unas que son más como específicas para enseñar a las personas que o que ellos quieren que sean testigos de Jehová, las personas que se están empezando a relacionar y tienen sus estudios por primera vez. En el caso de las personas, como es el mío, que yo crecí en un entorno de testigos de Jehová, para mí no fue como una cosa que yo lo decidí, sino que se esperaba, se suponía que eso era lo que yo tenía que hacer. Así que vamos a decir que el sentimiento de empezar a estudiar no fue el mismo. Yo sé que hay muchas personas que se hicieron testigos de Jehová después de adultos o ya con bastante edad, y fue porque ellos lo decidieron, les gustó lo que vieron a simple vista y les atrajo. Sin embargo, mi caso fue distinto, pero ese proceso de estudiar las informaciones de ellos, libros, folletos, es el mismo en ambos casos. Pues bien, en su tiempo yo estudié desde pequeñita hasta, unos años, se utilizaron conmigo varios de sus libros y folletos. Yo recuerdo el libro El conocimiento que lleva a vida eterna, el folleto que exige Dios de nosotros. Luego de eso se pasó conmigo al libro, me parece que era el libro Unidos. Y de este libro no estudié mucho porque ya, pues luego se me empezó a hablar del bautismo y me bauticé. Cuando una persona empieza a estudiar y ya está un poco avanzada, eso también depende del ritmo de la persona, y la persona ya está avanzando, se le empieza a hablar de compartir lo que está aprendiendo con otras personas, o sea, de predicar. Y si la persona ya está asistiendo a las reuniones, está bien entusiasmado con el estudio y está, por decirlo así, pues progresando con eso que está aprendiendo, es muy probable que la persona se le permita predicar junto con la congregación, o sea que se le haga lo que se llama un publicador no bautizado, que es una persona que puede predicar, pero que todavía no se ha bautizado, así que no se considera formalmente parte de la congregación. Sin embargo, esto de empezar a predicar cuando todavía no se es bautizado, en el caso de los testigos, tiene un grado de compromiso muy similar al de todos los demás que ya son bautizados. ¿Por qué? Porque esa persona desde ese momento que empieza a publicar, tiene que empezar a informar. Existen unas hojas que son las hojas de informe, no sé si ha cambiado, pero yo le voy a dejar por aquí una, como las de cuando yo empecé, que es una hoja básicamente para controlar
todo lo que la persona hizo, predicando, dando estudios, libros, folletos, revistas, todas las informaciones que dejó en manos de las personas y el mes. O sea, desde incluso antes de la persona bautizarse, ya tiene que darle cuentas a la organización que dirige los Testigos de Jehová de lo que hace con su tiempo, o en este caso con esa parte del tiempo. Se espera también que la persona, en caso por ejemplo de que sea una persona adulta, vaya cambiando y transformando su vida. Y paréntesis, esto se me hace a mí más difícil en el caso de las personas que aprenden las enseñanzas de los Testigos de Jehová de mayores que de los que crecen en este ambiente. Porque en ocasiones se trata, por ejemplo, de una persona que tiene cierto trabajo o cierto estilo de vida y bueno, tiene que alejarse de todo eso, o de algunas personas que conocía que ya la persona que le da estudio le dice que no son recomendables para relacionarse con un cristiano. Tiene que hacer unos grandes cambios en su vida para ajustarse a las normas de la organización. Así que pues es un sacrificio bien grande. Entonces empieza a hablarle del bautismo, si es que no han llegado en el estudio a esa lección. Y así se le empieza a incentivar a esa persona a bautizarse, incentivar, porque en realidad, por lo menos desde mi punto de vista, yo lo sentí como una presión. La primera vez que me hablaron de bautizarme, yo tenía 12 años y la persona que lo hizo fue un superintendente de circuitos. Recuerdo que esa semana, en el primer día de la visita, nosotros llegamos tempranito al Salón del Reino y yo estaba en la puerta y el superintendente y su esposa nos saludaron, me saludaron a mí también. Y luego él me dijo, ¿y cómo va tu estudio? Y yo le dije, bien, muy bien. ¿Y te gusta mucho con la hermana tal, la que me daba estudio? Y yo, sí. Y después me pregunta, ¿y cuándo piensas bautizarte? Y yo me quedé así como con un signo de interrogación de lado y lado, porque la verdad es que yo no había pensado en bautizarme, aunque yo sabía lo que era el bautismo, yo no había pensado en eso. Y entonces ya como mi mamá escuchó eso, la persona que me daba estudio también escuchó eso de él, ya empezaron a hablarme de que tienes que bautizarte, cuándo te vas a bautizar, cómo te vas a dedicar y bautizar, hasta que finalmente, cerca de unos 6, 7 meses después, yo lo hice y me bauticé. ¿Cómo fue el proceso prácticamente para llegar a el bautismo? Pues cuando ya se siente la persona preparada, se le hace una ronda de preguntas que se llaman preguntas del bautismo y las hacen utilizando un manual que es un libro que se llama Organizado. Ese libro es algo en lo que yo caí en cuenta muchísimos años después, de hecho incluso al estar ya fuera, que en realidad ese libro es una introducción a la organización de los Testigos de Jehová. Básicamente, claro, y es que cómo no me pude dar cuenta antes, si vean el nombre, cómo se llama. Y bueno, esas preguntas las hace generalmente un anciano, cada sección, porque son secciones, subtítulos, y cada uno lo hace un anciano. Se le pregunta a la persona si la persona se dedicó. La dedicación es cuando la persona se dedica a Jehová mediante una oración, diciéndole que le quiere servir y todo eso. Eso se espera que la persona lo haga en privado, nadie tiene que estar presente, pero de todas maneras te preguntan si lo hiciste porque lo consideran un paso importante antes de hacerte las preguntas y proceder al bautismo. Y bueno, ya se fija la fecha del bautismo, que es generalmente en una asamblea. Antes, escuché que décadas antes las personas se podían bautizar en cualquier lugar, lo que me parece más lógico porque precisamente así fue que se bautizó a Jesús, se le bautizó en un río común, cualquiera, no tenía que esperar un gran evento que todos vieran y aplaudieran, sino que eso fue en privado en el caso de él. Pero bueno, se fija una fecha para una asamblea y ya luego el día de la asamblea la persona tiene que llegar temprano, vestido modestamente, y se da un discurso, el último discurso antes del mediodía, es llamado dedicación y bautismo, y mediante ese discurso se habla de pues esas personas que se van a bautizar en ese momento y de la nueva vida que va a empezar para ellos. Y bueno, ya que la persona está ahí en la asamblea, se hacen unas preguntas
que son 2 preguntas de bautismo. Voy a ver si las encuentro y se las coloco en la pantalla. Y básicamente son unas preguntas que anudan y comprometen a la persona a servir a Jehová, pero mediante la organización de los testigos de Jehová. Y ya está. Ya la persona a partir de ese momento pasa a ser un testigo de Jehová. Prácticamente es de esta manera. Ahora, cabe puntualizar que a través de ese estudio, que a veces puede ser muy prolongado, de años, dependiendo de la persona, tantas lecciones que se estudian, no hay una que esté enfocada en explicarle a las personas, en enseñarle a la persona qué pasa cuando una persona cambia de idea, qué pasa cuando una persona sale expulsado o cuando simplemente quiere distancia y se vuelve inactivo. Todos esos detalles, las consecuencias de sufrir el rechazo de las personas que les rodean, hasta dónde puede llegar, todo lo que implica moralmente para una persona dejar de ser testigo de Jehová, eso no lo explican. Sí, las personas sí llegan a saber sobre la expulsión, pero no hay un capítulo en ninguna de las informaciones que ellos ofrecen para estudiar que esté destinada a explicarle a las personas esto. Y yo lo veo importante porque si las personas están haciendo con la Watchtower un contrato de por vida, en el cual a partir de ese momento van a monitorear la cantidad de tiempo que predica, que participen constantemente en las actividades, reuniones, asambleas, predicación en lugares lejanos, etcétera, todas las actividades de ellos. Si se va a estar monitoreando la vida de las personas de esa manera, entonces es importante que las personas sepan todo lo que implica y todo el peso de la decisión que están a punto de tomar. Sin embargo, esta posibilidad ellos no se la dan a las personas. Y generalmente es un choque cuando la persona ya está adentro y ve que eso ocurre con alguien o le toca vivirlo en carne propia. Así que la verdad es que he conocido personas que ya no tienen esa creencia de que los testigos de Jehová tengan la verdad, ya han comenzado a ver esa parte genuina de qué es lo que pasa y de qué se trata y todo y sus creencias. Sin embargo, se sienten atrapados porque temen muchísimo al rechazo que viene con la desasociación. Temen muchísimo a perder a sus familiares, temen muchísimo a que se les señale como apóstatas por haber cambiado de opinión o por haber simplemente dejado de creer en ellos. Así que, señores, esto es básicamente lo que implica volverse o convertirse en un testigo de Jehová para una persona. Hay también muchos otros detalles, pero me interesó principalmente explicarles este proceso a ustedes para que luego entiendan la segunda parte de esta información, que va a tratar sobre la expulsión, y esa yo se la voy a presentar en otro video. Así que ya saben, esto que les acabo de contar es una información totalmente genuina. La pueden buscar, la pueden comprobar, pueden preguntarle a personas que son o que han sido testigos de Jehová y van a concordar con lo que yo les acabo de decir, pero no dejen de buscar, no dejen de preguntar, porque el saber no pesa, señores. Así que nos vemos en un próximo video. Bye.